Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, estamos muy contentos porque en esta tarde reconocemos más que nunca que tu mirada ha sido puesta sobre cada uno de nosotros. En tu mirada nada podemos ocultar. Puedes ver lo más profundo de nuestros corazones y ojalá que puedas ver que con la intención que hemos venido a conectarnos es a conectarnos con el cielo contigo. Queremos ser instruidos por ti, queremos ser bendecidos por ti. Estamos muy afligidos, Padre, porque en medio nuestro hay muchos seres queridos que están siendo afectados y atormentados. Esta enfermedad está socavando a muchos de nuestros hermanos queridos, Padre. Tú sabes quiénes han sido afectados por la enfermedad del cáncer, la del COVID, enfermedades mentales, depresión, angustia, asma, cirugías que necesitan ser nuevamente hechas para que la salud de nuestros hermanos puedan ser recuperados. Hay un sinnúmero de cosas pasando en medio nuestro y nosotros como tu pueblo queremos abrir nuestros corazones, decirte que creemos que hay un Dios sanador en medio nuestro. Hay un Dios que tiene poder para sanar absolutamente todo, no hay límite. Y nosotros estamos confiando plenamente en ti, Padre, para que tú te puedas manifestar de manera poderosa en medio de tu pueblo. Bendice a estos nuestros seres queridos y bendice en este preciso momento este mensaje que va a estar siendo impartido y compartido con otros para que pueda tener la aprobación del cielo y no, Padre, no nos desconectemos sin que hayamos sentido que hemos sido bendecidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy estamos entrando en el capítulo número 27, Cristo traicionado. No sé cuántos de nosotros en algún aspecto dado de nuestra vida hemos sentido que hemos sido traicionados. Y aquellos que hemos sentido que hemos sido traicionados sabemos que duele más cuando esa traición viene de alguien en la cual nosotros hemos confiado. Viene de alguien que hemos derramado nuestros corazones, nuestras lágrimas, que sabe todo nuestras vidas y al final nos da la espalda. Hoy vamos a hablar de Jesús que no estuvo exento de la traición. Un Jesús que sabe por lo que tú y yo hemos pasado si hay alguien que se siente que ha sido traicionado. Y en la vida de Jesús podemos encontrar el ejemplo
de cómo nosotros debiéramos reaccionar ante este tipo de adversidad, que no estamos exentos. Y vamos a aprender una lección sumamente maravillosa, pero antes de comenzar, para aquellos que les gustan ser más ilustrativos, quiero poner dos videos cortos, cada uno de 4 minutos, que encierran la escena que vamos a estar discutiendo sobre la traición de Cristo. Me gustaría que prestaran mucha atención. Voy a compartir estas imágenes. Déjame. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó: En verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo. Y lo hará muy pronto. Hijitos míos, no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo, como dije a los judíos, no podrán ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Como los he amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señor, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Judas, llamado Iscariote, quien era uno de los 12. Él conspiró con los ancianos y traicionó a Jesús. Jesús salió de Jerusalén y se fue al monte de los Olivos a orar. Oren para que no caigan en tentación.
Judas Iscariote entregó a Jesús por solo 30 monedas de plata. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y él oraba. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Queridos hermanos, ya hemos visto, quiero dejar las escenas porque las próximas estaremos hablando la semana que viene, estaremos hablando de Pedrito, pero hoy vamos a hablar de Judas. Y todos hemos escuchado de Judas. Es más, cuando alguien quiere decirte que eres un traidor, la palabra que van a utilizar es que te van a llamar ¿cómo? Judas. Hasta el día de hoy, el nombre de Judas es reconocido por la traición que le hizo a Jesús, su maestro. Entonces vamos a basarnos, hay muchas cosas que se pueden aprender de la vida de Judas, que Judas representa a uno de los discípulos de Jesús. Y muchas veces no nos gusta hablar de él, porque no hay muchas cosas buenas que se pueden decir de él. Y peor, si algunos de nosotros en algún aspecto dado en nuestra vida seríamos comparados con Judas. Dice la sierva de Dios en la historia de la redención que cómo fue que Satanás engañó a Judas. Dice la sierva del Señor, comienza el capítulo diciendo, se me llevó al momento cuando Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Satanás en ese preciso momento había engañado a Judas y lo había inducido a creer que era uno de los verdaderos discípulos de Cristo. Pero su corazón siempre fue carnal. Queridos hermanos, estamos viendo un discípulo que llegó a pensar que era genuino, un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Se comparó con los demás discípulos y pensó ser el mejor. Pero en su corazón siempre estaban las cosas carnales, mis queridos hermanos. Y tenemos nosotros una tendencia a veces de mirarnos y de querernos comparar con cierto hermano de la iglesia. Y a veces nos sentimos como Judas. No, comparado con él, yo soy un mejor cristiano. Pero ¿hacia qué tendencia nosotros vivimos? ¿Estamos buscando las cosas espirituales o las cosas carnales? Judas
mi querido hermano, había visto la evidencia. Judas se había convencido de que Jesús era el Mesías. Pero Judas tenía un problema. ¿Dónde estaba el corazón de Judas? ¿Qué amaba más Judas? A ver, ¿cuál piensa usted que era el problema de Judas? Porque Judas tuvo evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Judas se convenció de que Jesús era el Mesías. Pero ¿dónde estaba el problema de Judas? A ver. He liked money. La ambición. He liked the world. ¿Le gustaba el dinero? ¿Algo más? ¿Ustedes piensan que eso fue el problema? Dice la sierva de Dios. ¿Era qué? Ambicioso. Ambicioso. Dice, había visto las poderosas obras del Señor, había estado con él durante su ministerio. Y dice la sierva de Dios, se había sometido a la abrumadora evidencia de que Jesús era el Mesías. Para Judas no había excusa, mis queridos hermanos. Pero la sierva de Dios dice que Judas tuvo un problema. Judas era calculador y codicioso y amaba más el dinero que lo que amaba más a Jesús. Y muchas veces nosotros podemos tener muchas cualidades buenas como cristianos, cómo elaboramos programas, cómo cantamos, cómo hacemos, cómo elaboramos programas. Pero si nuestro corazón está más sobre esas cosas que nuestro amor hacia Dios, no hay una diferencia entre Judas y nosotros, mis queridos hermanos. Porque en realidad, ahora yo quiero hacer una pregunta. Sé que en el video no se lo puse, pero sabemos la historia cuando María derramó los perfumes, el perfume sobre el pie de Jesús. ¿Quién fue la persona que se quejó por ese evento? Judas. Judas. ¿Por qué ustedes piensan que Judas se quejó de lo que hizo María? Era un desperdicio de dinero, no su dinero. Y pues él pensaba que ese dinero supuestamente se podía usar para una mejor causa. Entonces, si lo miramos de la forma como salió de los labios de Judas, muchos tal vez estaríamos de acuerdo. Wow, sí, mira, cuesta dinero. Es cierto que se pudo haber vendido. Es cierto que ese dinero que se ganaba sería mejor que hubiese sido para ayudar a los pobres. De la manera como Judas lo presenta ante los ojos humanos, estaríamos de acuerdo. Interesante el punto de vista, lo que hay en el corazón de Judas. La sierva de Dios dice lo siguiente, dice, se quejó airado por el costoso perfume derramado sobre Jesús. María, a diferencia de Judas, la sierva de Dios dice, María amaba a su Señor. Él había perdonado sus pecados, que por cierto, los pecados de María eran muchos. Había levantado de entre los muertos a su amado hermano y creía que nada era demasiado costoso para ofrendárselo al Señor. María estaba dando una ofrenda de gratitud. Al contrario, María no sentía que la ofrenda era tan cara para lo que en realidad se merecía Jesús. Mientras más caro fuera el perfume, de mejor manera ella podía expresar la gratitud al Salvador diciéndoselo, mostrándoselo. Pero la sierva de Dios dice, Judas, como excusa de su codicia, sugirió que el perfume podría haber sido vendido para dar dinero a los pobres, pero no se trataba de que se preocupara él por los pobres, era porque Judas era egoísta y a menudo se apropiaba de las cosas para su propio uso, de lo que le habían confiado con el fin de que fuera dado a los pobres. Judas no se había preocupado de la comunidad y ni siquiera de las necesidades de Jesús. Pero para excusar su codicia, a menudo se refería a los pobres como una excusa. Este acto de generosidad de parte de María constituyó una tangente reprensión al carácter codicioso de Judas. Al contrario, hizo ver a Judas mal. Ya estaba preparado
el camino para que la tentación de Judas encontrara franca acogida en el corazón de él. Ahora, nuevamente estamos viendo que estamos acercándonos al evento de la muerte de Jesús. Y mientras el evento se estaba acercando, los líderes de la iglesia aborrecían más a Jesús. Algo estaba sucediendo en este evento de la crucifixión, mientras se estaba acercando ese evento. Algo estaba sucediendo con Jesús que molestaba mucho a los líderes judíos de aquel entonces. Dice la sierva de Dios que los líderes se aborrecían a Jesús porque las multitudes se apiñonaban para escuchar las palabras llenas de sabiduría de parte de Jesús. En otras palabras, los líderes odiaban, aborrecían a Jesús porque le tenían celo. Y muchas veces nosotros tenemos que tener sumo cuidado el tipo de actitud que nosotros tenemos cuando otra persona está teniendo mayor éxito en lo mismo que nosotros estamos haciendo. No podemos perder de vista para quién nosotros trabajamos. Al punto tal de que los líderes sentían tanta envidia que entre todos tuvieron la solución. La solución para resolver esto de que las personas no sigan a Jesús es que tenemos que darle que muerte a Jesús. No por algo terrible que Jesús hubiese cometido, sino porque la atención del pueblo estaba siendo puesta sobre él. La sierva de Dios dice que muchos dirigentes creían, pero no se atrevían a confesar su fe. ¿Por qué ustedes piensan que muchos líderes lograron confiar en Jesús, pero no se atrevían a confesar que creían en Jesús? ¿Cuál era el motivo por el cual ellos no confesaban su nueva fe? A ver, ¿qué ustedes piensan? Bueno, ustedes piensan por qué los líderes que habían aceptado el mensaje de Jesús no se atrevían a confesarlo. Por They miedo were al afraid. castigo que podían recibir. ¿Cómo es, Eneida? Por miedo al castigo que podían recibir. Por miedo al castigo, Sebi. I was going to say the same thing. They were going to be thrown out of the synagogue. Ahí está. Las dos dieron, como decimos, en el clavo. Muchos de los dirigentes creyeron en Jesús. Y aquí les voy a demostrar que creer a veces no es suficiente. Porque los dirigentes creyeron, pero no se atrevieron a confesar su fe para no ser despedidos de la sinagoga. Para que sus nombres no fueran borrados del libro de la iglesia. Para no perder su cargo, su posición. Y mis queridos hermanos, muchos de nosotros a veces negamos nuestra fe por un trabajo que nos está dejando un sueldo bastante atractivo. Negamos nuestra fe con nuestra forma de comportarnos por no perder a un amigo o una amiga, a un compañero. ¿Qué cosas estamos haciendo que no son diferentes a los dirigentes que comenzaron a creer a Jesús, pero no se atrevían a confesar su fe por miedo a perder ese beneficio que ellos tenían? Mis queridos hermanos, habemos muchos cristianos negando nuestra fe para no perder algún beneficio. Y al igual que aquellos líderes sellaron su vida para la perdición, si nuestra actitud es la misma a la de ellos, nos esperará el mismo castigo. Ahora, para apartar la atención de la gente hacia Jesús, ¿qué decidieron hacer los sacerdotes? La sierva de Dios dice, los sacerdotes y los ancianos decidieron que algo había que hacer para apartar a Jesús la atención de la gente. Temían que todos comenzaran a creer en él. No se sentían seguros. Tenían que perder su puesto o dar muerte al Señor. Entonces decía, espérese, o perdemos nosotros nuestro puesto como los líderes de la iglesia, los líderes del pueblo de Dios, o le damos muerte al Señor y seguimos con esta posición. Y después de darle muerte, le habían dicho, aún habría quienes serían monumentos vivientes de su poder y también tenían que deshacerse. Ahora,
¿A qué le temían los dirigentes si Jesús fuera muerto? La sierva de Dios dice, el maestro había ya resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y los dirigentes no le habían matado antes a Jesús porque temían que si le daban muerte a Jesús, a Jesús y Jesús resucitaba, eso le iba a dar más testimonio del poder y su grandeza. Ahora ellos temían, espérate, este hombre resucitó a Lázaro que estaba muerto. Y aunque ellos no lo aceptaban, sabían que el milagro había sucedido. Tenían miedo a que si le daban muerte a Jesús, ahora eso le iba a dar y Jesús resucitaba, ahora eso iba a hacer que la gente más lo siguiera. ¿Alguien tiene un comentario? No sé si es acá o si es allá. Okay. Dice, la gente se agolpaba para ver al que se había regresado de entre los muertos y los dirigentes decidieron eliminar a Lázaro también para terminar con ese entusiasmo. Ahora, dice, ¿qué deseaban los líderes, los dirigentes con respecto a la vida espiritual de ellos? Dice, entonces podrían lograr que el pueblo volviera a las tradiciones y doctrinas de los hombres para diezmar el enervo y el comino, y de nuevo podrían ejercer influencia sobre ellos. La única razón, mis queridos hermanos, que los líderes querían deshacerse de Jesús era para que el pueblo volviera a las tradiciones, volvieran a las doctrinas de los hombres, no las de Dios, para que el pueblo siguiera dándole dinero y ellos pudieran seguir ejerciendo la influencia máxima sobre el pueblo. Increíble cuando nosotros tenemos poder y queremos tener el poder absoluto, el control de todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los líderes, aquí estamos hablando a todas aquellas personas que están a cargo de un grupo, de los hermanos de la iglesia, la influencia que nosotros estamos ejerciendo sobre aquellos que están bajo nuestra tutela. ¿Qué es lo que nosotros les estamos enseñando? ¿Les estamos enseñando a que nos sigan a nosotros o les estamos enseñando que sigan a Jesús? Juan dio el mejor ejemplo. Juan comenzó a tener un grupo y cuando Jesús llegó, Juan, ¿qué le dijo a ellos? Ahora síganlo a él. A toda la persona que a todo este tiempo que yo les he estado predicando a ustedes, él es el que se hace la realidad de todas estas profecías. Y Juan desvió la mirada de sus discípulos y las puso en Jesús, mi querido hermano. Eso es un verdadero líder. Dios nos ha llamado a ti y a mí para poner las miradas de aquellos que nos admiran a nosotros para ponérsela a Jesús. Porque la mirada de ustedes puesta en mí, déjenme decirles que yo también puedo caer. Yo soy humano. Soy igual de débil que lo son ustedes. Pero mi Jesús es infalible, mis queridos hermanos. Y mira lo que dice. Dice, ¿por qué decidieron aprender a Jesús cuando estuviera solo? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué no arrestarlo cuando estaba con la multitud? Y esperaron a que Jesús estuviera solo para ir a arrestarlo. A ver. ¿No había razón alguna podrían haberlo arrestado también con la multitud? Because they were afraid of the people. The people believed in God, in Jesus, and they didn't want him to touch them. So they were afraid that they were going to go after them. La gente estaban entusiasmadas. La gente estaban animadas, como dice Sebi, y temían ellos a que se arrestaban a Jesús con la multitud. ¿Qué le podía hacer la multitud a ellos? Entonces tenían que buscar el momento más apropiado. Y para ellos poder buscar el momento más apropiado, ¿quién era la persona ideal para que pudiera decirles a ellos el momento más apropiado para arrestar a Jesús? ¿Quién era ese carácter? Judas. Judas. Ahora,
¿Qué piensan ustedes? ¿Judas se ofreció por su cuenta a entregar a Jesús o fueron los dirigentes de la iglesia que se acercaron a él y le ofrecieron dinero para convencerlo? Quiero que piensen, antes de que conteste, les voy a dar unos segunditos. Escuchen bien esta pregunta. ¿Ustedes piensan que Judas se ofreció por su cuenta para entregar a Jesús? ¿O ustedes piensan que vinieron los líderes, los dirigentes de la iglesia, se le acercaron a Judas y dijeron, vamos a negociar entre cuánto dinero tú nos quieres para que puedas tú traicionar a Jesús? ¿Cómo ustedes piensan que fue? ¿Fue Judas se ofreció o fue que los dirigentes lo convencieron? A ver, ¿quién opina? Le hice una pregunta bastante buena. I think they probably had mentioned something, but at the end, we're the one who have to make the final decision. So When you believe that at the beginning it was the leader that started putting Yes. it on his mind? Okay. I Usted think dice they- que ella piensa que fueron los líderes que comenzaron, pero al final nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. and at the end, Judas had to make the final decision. He went to look for them to say, you know, I'm ready to do the work. ¿Okay? ¿Alguien más tiene una opinión en cuanto a esto? Me gustaría saber su opinión. Él se ofreció porque le gustaba el dinero. Ok, so aquí vemos la hermana dice que eso ofreció. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? ¿Nunca se ha puesto a pensar si fue que eso ofreció o fue que los líderes los convencieron? Porque acuérdense que muchas veces nosotros pecamos porque queremos, pero hay personas que a veces pecan no porque querían, sino porque alguien los convenció. En el caso de Judas, ¿qué ustedes piensan? ¿Fue iniciativa propia o fue iniciativa de los líderes que pusieron esa idea en la mente de él y entonces fue convencido por él? A ver, quiero escuchar alguna No lo obligaron. No lo Ay. obligaron. Él Ay. no lo obligaron. Fue voluntario. Los voluntarios, no fue obligado. Pero tú piensas que, hermana María, o tú piensas que él fue el que fue y se ofreció o a él vinieron a ofrecerle esa idea. Según lo que tengo en mi memoria, ellos hicieron la primera La primera approach. iniciativa. Ok, ok. Ajá. ¿Alguien más? Me gustaría saber qué ustedes piensan. Están tímidos ustedes. Le voy a leer lo que dice la sierva de Dios. Tengo la cita aquí. Dice, mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, Judas sabía cuán ansiosos los líderes estaban de prender a Jesús. Judas sabía que ya ellos tenían esa intención. Pero la sierva de Dios dice lo siguiente: al él saber que ellos querían hacerlo, se ofreció a los principales sacerdotes y ancianos para venderlos por unas cuantas monedas de plata. Escúchenme en esto, mis queridos hermanos, para que vea cómo ahora el desenlace se va poniendo un poquito más crudo. Porque Judas caminaba con Jesús. Jesús amaba mucho a Judas. Y Judas fue testigo de muchos milagros. Y ahora estamos viendo donde el corazón de Judas, la intención de Judas, ahora se está revelando. Los líderes estaban ya planeando cómo derrotar a Jesús, darle muerte a Jesús. Y Judas, al saber la intención de ellos, se ofreció. No que haga el pecado menos, pero quiero que entiendan que él se ofreció. Se ofreció porque quería sacarle un beneficio. Él sabía que ya Jesús como quiera lo iban a arrestar, pero él quería sacarle un beneficio. Y el beneficio estaba en lo que él más amaba. Quería sacar plata. ¿Qué motivó a Judas o qué empujó a Judas a querer hacer esto? La sierva de Dios dice, su amor al dinero lo indujo a traicionar a su Señor para ponerlos en manos de sus más acervos enemigos. El amor al dinero lo motivó, lo indujo a traicionar a Jesús.
Satanás estaba obrando directamente, mis queridos hermanos, por medio de Judas y por medio de las escenas impresionantes de la última cena. El traidor estaba trazando planes mientras estaba participando de la Santa Cena, comiendo del cuerpo de Jesús, tomando la sangre de Jesús, mientras estaba participando de momentos sagrados, mis queridos hermanos. La mente de Judas estaba trazando el plan para traicionar a Jesús. Y como Dios estaba mirando a los ojos de Judas, Jesús ya sabía la intención de lo que estaba planeando. Interesante todo esto, mis queridos hermanos, porque muchos de nosotros, si sabemos que alguien nos va a traicionar, nuestra reacción sería totalmente diferente. Es más, no hubiésemos permitido que Judas se sentara en la mesa de nuestra casa. Si tú sabes que esa persona te va a traicionar, yo sé que ninguno de ustedes va a dejar que le entre a tu casa, ni mucho menos que se siente en tu mesa. Pero Jesús, sabiendo el corazón y las intenciones de Judas, permitió que estuviera con él y comiera y participara de los emblemas sagrados, mis queridos hermanos. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús, sabiendo que en el corazón de Judas que iba a estar tramando todo esto en el momento sagrado de los emblemas sagrados, aún así Jesús lo permite participar? ¿Qué intenciones tenía Jesús? ¿Por qué ustedes piensan que eso sucedió así? ¿Ven? Well, I mean, you know, Jesus knew what was going to happen, Yeah. but he could have changed his mind at the last minute. Correcto. Sebi dice que Jesús sabía lo que iba a pasar, pero él podía cambiar su intención de hacerlo. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús permitió que él se quedara allí sabiendo que lo que estaba por hacer? A ver. Voy a ir un poquito más allá, porque hay muchas personas que dicen la profecía estaba de que alguien iba a entregar a Jesús y que iba a ser uno de sus discípulos. Entonces, muchas personas ya decían que Judas estaba destinado prácticamente a perderse. Pregunta que yo hago, ¿ustedes piensan que eso era así? No, because the Lord gave him chances after chances for him to change. Yes, It could have been anybody. The Lord just doesn't pick with somebody and say, okay, you're gonna be the one who's gonna get lost. That was his intention, and it was not because he was predestined to do that. ¿Okay? ¿Alguien más tiene comentario? Él tenía esperanza, Jesús tiene esperanza de que en la hora cero hubiera un cambio, aunque ya sabía, pero Jesús cree en nosotros, porque él sabe lo que da, él sabe lo que es, salimos de él, nos hicieron a su imagen y semejanza, y por lo tanto, él cree en la humanidad, por eso él no se ha rendido todavía, ni se rendirá, no se rindió en la cruz. ¿Okay? Adelante. ¿Había alguien más? No quiero dejarlo, creo que había otra persona. ¿Alguien más tiene un comentario? Ok. Ahora, les voy a decir, es cierto que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Dios conoce todo. Dios el Padre estuvo revelándole a Jesús todo cómo iba a acontecer. Es cierto de que Dios, si Jesús hubiese querido, hubiese desechado a Judas que no estuviera ahí, ¿para qué va a estar con él en la mesa? ¿Y para qué voy a compartir unos emblemas sagrados con este que me va a traicionar? Y aquí es donde el corazón de Dios es diferente al corazón nuestro, mis queridos hermanos. Porque Dios, sabiendo que nosotros lo vamos a traicionar una y otra vez, sigue obrando para salvarnos. La razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz, una de ellas estaba para salvar a Judas. La profecía decía que un discípulo lo iba a traicionar, pero Jesús aún así vino para dar su vida para salvarlo.
Ese, mi querido hermano, es el plan supremo de Dios. No estamos destinados a perdernos y un grupo a salvarse. Dios vino a dar su vida para salvarnos a todos. Aún el traidor que estaba en la mesa, Dios quería reformarlo. Aún maquinando frente al rostro de Jesús cómo lo iba a traicionar, Jesús estaba tratando de reformarlo, de cambiar su rumbo que iba directo a su perdición, mi querido hermano. Y muchas veces Jesús está tratando de enfrenarnos porque sabe que el tipo de vida, el tipo de cristianismo que estamos viviendo, porque Judas era un discípulo, Judas era un hermano de la iglesia. Y muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, el plan que estamos trazando nos va a matar, mis queridos hermanos, nos vamos a perder. Porque no queremos entender el plan redentor de Dios para nosotros. Y Dios quiere darnos la oportunidad y nos permite participar, nos permite ser líderes, nos permite ser guías para otros, dándonos oportunidad de que dejemos que el Espíritu Santo nos reforme y transforme nuestras vidas. Pero ¿a cuántas personas se van a sentir vergüenza porque tuvieron nuestra mirada en nosotros? Y es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios, mis queridos hermanos. La otra pregunta que quería hacerle, que ya la contestaron, era: ¿sabía Jesús lo que estaba sucediendo por la mente y el corazón de Judas? Y la respuesta es sí, mis queridos hermanos. Lucas 22, 31 al 32 dice: con pesar Jesús dijo a sus discípulos que todos ellos se iban a escandalizar aquella misma noche. Pero Pedro afirmó con vehemencia que si todos se escandalizaban, que si todos lo abandonaban, él no lo iba a hacer. Jesús le dijo: Satanás os ha pedido a cada uno de ustedes ante el Padre para zarandearlos como a trigo. Pero yo, Jesús, dijo, he rogado por cada uno de ustedes que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis queridos hermanos, Satanás lleva diciéndole al Padre: hoy quiero probar a la hermana Eneida, hoy quiero probar a Pito Edwin, hoy quiero a Luis, a la hermana Lucy, a Jasmine, a cada uno de nosotros. Satanás llega pidiendo nuestro nombre. Déjame hoy probarlo para que tú veas que van a caer. Y es cierto que anda pidiendo nuestro nombre y anda pidiendo permiso para entrar a nuestra vida y ser tentados o probados. Pero a la misma vez, Jesús eleva una plegaria al Padre orando para que nuestra fe no nos falte. En el tiempo del fin, mis queridos hermanos, la diferencia que va a marcar el rumbo es dónde está el nivel de nuestra fe. En el tiempo del fin, la fe es lo que va a marcar al pueblo verdadero. Quiero hacer un examen. Hace tiempo no hago algo como esto y el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo. Quisiera que cada uno en sus hogares cierren sus ojos. Sonará un poquito absurdo, pero quiero que lo hagan. No se preocupen del que está al lado de usted. Usted concéntrese en lo que quiero que haga. Quiero que use su imaginación. Por eso puse el video al principio, para ayudarle a su imaginación, porque quiero que se imaginen esta escena que fue la que pasó Jesús. Cierren sus ojos. Y quiero que ahora nos traslademos con Jesús al jardín del Getsemaní. Jesús estaba con sus discípulos. Pero en este preciso momento yo no quiero que tú mires a los discípulos. Quiero que tú te mires como uno de esos discípulos que estuvo allí con Jesús en el Getsemaní. Quiero que te lo imagines. Están todos los discípulos, pero uno de esos discípulos eres tú. Quiero que cada uno se imagine a Jesús, su rostro, cómo se ve. Quiero que entiendan que en el momento cuando Jesús se lo llevó al jardín del Getsemaní, Jesús estaba preocupado por cada uno de sus discípulos. Y yo quiero que tú entiendas que como tú estás ahí con Jesús, en ese preciso momento Jesús te está mirando y Jesús está preocupado por ti. Quiero que se imaginen el lugar.
estaba bastante ya de noche. Y ahora quiero que te detengas y mires a Jesús y te das cuenta que en ese preciso momento Jesús te está mirando a los ojos. Jesús te está mirando y yo no sé cómo, mi querido hermano, mientras Jesús te mira a los ojos, Jesús está viendo tus pensamientos. Jesús está viendo tus verdaderos sentimientos. Jesús está viendo lo que en realidad somos. Viendo todo el tiempo que decimos que andamos con Él y en realidad aún no estamos preparados para lo que está por suceder. Sus discípulos estuvieron caminando con Jesús. Jesús estuvo predicándoles, hablándoles para prepararlos para el momento que estaba por suceder. Estaba a unas horas de este suceso que iba a impactar la vida de sus discípulos y ninguno de ellos, y nosotros estamos allí, estamos preparados. Sabiendo eso, Jesús, que no estamos preparados y queriendo ayudarnos, queriendo salvarnos y queriendo prepararnos, nos pide que comencemos a velar y a orar. Para que no caigamos en ¿dónde? En la tentación. Necesito que pongan ahí sus palabras. Quiero que se lo imaginen. Jesús te está mirando a los ojos y te está diciendo, Tito Edwin, en este preciso momento necesitamos velar y orar. Luis, tú también, Lucy, Kelsey, Rosa, cada uno de nosotros. Necesitamos velar más que nunca. En esta noche necesitamos velar y orar más que nunca, mi querido hermano. Jesús sabe que tú no estás listo. Te está mirando. Sabe que en cierto modo aparentaste, parecía que estabas convertido y Jesús te mira y todavía dice, no lo estás. Pero esta noche sí lo puedes estar. Para que puedas lograr alcanzar, estar preparado para lo que vas a pasar, necesito que veles conmigo. Necesito que ores conmigo. Jesús te lo está pidiendo, sabiendo en la condición espiritual que te encuentras, que tal vez tú no lo piensas, pero Jesús lo sabe. Y Jesús dice, necesitamos velar y orar para que tú no caigas en ¿qué? En la tentación. Y ahora todos nos estamos mirando el uno al otro. ¿Y qué tentación vamos a estar en este lugar? Está de noche. Estamos en un sitio remoto. ¿Qué tentación está hablando Jesús? Pero lo que no sabemos nosotros, lo sabe Jesús. Jesús sabía por la amarga experiencia que íbamos a pasar cada uno de nosotros y cómo nuestra fe iba a ser probada. Sabía que nuestra fe iba a ser probada al máximo, como nunca antes nuestra fe iba a ser sacudida. Y Jesús sabía que nuestras esperanzas resultarían fallidas y que necesitábamos toda la fortaleza que pudiéramos lograr como resultado de una estricta vigilia y una ferviente oración. Con fuertes clamores y llantos, dice la palabra de Dios, Jesús oraba como nunca antes. Jesús estaba intercediendo, mi querido hermano. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba sangrando, mi querido hermano. Gotas de sudores, de sangre salían. Y dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios, mientras Jesús oraba con agonía, ¿cómo nos encontrábamos nosotros, sus discípulos? Durmiendo. Jesús orando, Jesús velando, intercediendo por ti y por mí. Pidió que nos uniéramos a Él. Y mientras Jesús está poniendo su corazón por ti y por mí, sus discípulos, nosotros nos encontrábamos durmiendo. Grande
Grandes gotas de sangre se agolpaban sobre su rostro y caían en la tierra. Los ángeles, dice la sierva de Dios, se reunían en ese lugar, testigos de la escena, pero solo a un ángel, mis queridos hermanos, se le comisionó para que fuera y fortaleciera al Hijo de Dios en la angustia. ¿Por qué se comisionó a un ángel que lo hiciera? Yo les voy a decir, mis queridos hermanos, porque nosotros, sus discípulos, estábamos durmiendo. Ninguno estábamos allí en el momento más penoso de Jesús. Ninguno estábamos dispuestos a darle el brazo, a llorar con él, a sujetar su mano. Y aunque tú mueras, vamos contigo, Padre. Todos estábamos como durmiendo. Y Dios envió a su ángel para que fortaleciera a Dios. No había en ese preciso momento de dolor de Jesús, dice la sierva de Dios, no había gozo en el cielo. Un momento de dolor en el cielo. Los ángeles depusieron sus coronas, dejaron de tocar el arpa mientras Jesús sufría y todo el universo contemplaba con profundo interés y silencio a Jesús. Todos los ojos del universo estaban puestos sobre Jesús. Pero nosotros los discípulos que estábamos allí en el Getsemaní con Jesús, nuestros ojos estaban cerrados. Estábamos durmiendo, mi querido hermano. ¡Qué penuria! Vino a morir por ti y por mí, a darlo todo, corriendo la milla extra. Nos dice cómo tenemos que estar velando y orando para prepararnos por lo que vamos a venir. Y estamos durmiendo. Mientras que los ojos del universo estaban puestos sobre Jesús. Los ángeles, dice la sierva de Dios, querían rodear al Hijo de Dios, pero el comandante de los ángeles no se lo permitió, para que al contemplar la traición que sería objeto Cristo, no se decidiera a librarlos, porque el plan ya había sido trazado y se tenía que cumplir. Los ángeles querían intervenir. Los ángeles sabían que ya venían de camino al ejército para arrestar a Jesús y los ángeles querían detenerlos, pero el Padre los detuvo. El plan ha sido trazado y aunque sus discípulos están durmiendo, Jesús va a morir para salvarlos a todos. Wow, mi querido hermano, estábamos durmiendo, pero aún así el plan fue trazado para que aunque nosotros hemos estado durmiendo, su muerte nos diera esperanza. No había diferencia a la traición que iba a hacer Judas a la de sus discípulos haber estado durmiendo en el momento cuando Jesús más los necesitaba. Después de orar, mis queridos hermanos, sigan usando la imaginación, sigan con sus ojos cerrados. Después de orar, Jesús se acerca a sus discípulos. Pero sus discípulos estaban ¿cómo? Durmiendo. Y en esa hora tremenda no gozaba de la simpatía ni de las oraciones, ni siquiera de sus discípulos. Qué pesar. En el momento más angustioso de nuestra vida, no haya nadie elevando una oración por ti. Pedro, tan celoso, poco tiempo antes, había dicho que lo seguiría y estaba durmiendo profundamente. Jesús les recordó sus declaraciones terminantes y le dijo, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto era lo mínimo que Jesús esperaba de ellos? Dígame, ¿cuánto era lo mínimo que Jesús espera de nosotros? Velar y orar por lo menos ¿cuánto tiempo? 1 hora. 1 hora. 1 hour. Just 1 hour. 1 hora. Lo mínimo, mis queridos hermanos. No pudiste. Nos está mirando Jesús. 3 veces el Hijo de Dios quedó registrado, oró con agonía esa noche. ¿Cuántas veces? 3 veces. Hemos dejado
3 veces a nuestro maestro intercediendo por nuestras acciones y lo hemos dejado solo. Cada acción causará una reacción. Cada decisión que tomemos causará una consecuencia, tanto para vida como para muerte eterna. Judas tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Y es la misma decisión que tenemos que tomar ahora tú y yo. Amaba a tantas cosas y no dudó, y yo no dudo que entre las cosas que Judas amaba, Judas también amaba a Jesús. Como nosotros amamos también a tantas cosas, pero también nosotros amamos a Jesús. El problema de Judas era que las otras cosas que él amaba, las amaba más que a Jesús, aunque Judas nunca lo fuera a admitir. Y el problema de nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, es que amamos más a otras cosas que lo que amamos a Jesús, aunque nunca lo reconozcamos. Pero quiero recordarte en esta tarde, mis queridos hermanos, que Jesús te ha mirado a los ojos. Ya Jesús sabe los más íntimos pensamientos. Ya Jesús sabe tu corazón, tus más íntimos y sagrados sentimientos. Y Dios sabe hacia dónde los tienes dirigidos. Jesús sabe a qué le estás dedicando más tiempo durante el día. Y sabe que estás loco en este preciso momento para que el hermano Edwin termine este programa para comenzar con tus deleites terrenales durante una semana donde Jesús va a quedar en el olvido. Voy a tomar un tiempo más para narrar algo de esta historia que no se discute mucho dentro de nuestras iglesias. La Biblia cuenta y narra ciertos detalles que nos podrían dar luz hoy de cómo debemos tomar mejores decisiones, mis queridos hermanos. La Biblia cuenta que después que Jesús haber estado orando y velando, llegó el momento que más le preocupaba. Judas, al cual se le había dado oportunidad de arrepentirse, aparece con un grupo de hombres armados. ¿Por qué fueron armados a buscar a Jesús? Si Jesús nunca dio indicio de estar armado o algunos de sus discípulos. Porque Judas ya reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Y pensaba que si iba con el ejército a arrestar a Jesús, iba a lograr forzar a Jesús a usar su poder y librarlos a ellos del yugo de los romanos. ¿Qué sucedió? La realidad. Esas eran las expectativas de Judas. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué sucedió con el grupo cuando se acercó a Jesús? Y Jesús le contestó, yo soy. ¿Qué pasó con el ejército? Le dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús dijo, yo soy. ¿Qué sucedió con ellos? They fell backwards. Todos cayeron al suelo. ¿Y por qué sucedió esto, mis queridos hermanos? Why do you think? ¿Por qué ustedes piensan que todos cayeron al suelo cuando Jesús admitió que Él es Jesús? Le dijo, yo soy. Precisely for that, because he said, I am. Because he is the Lord. And so it was like, you know, it was just the power, just for him say, I am, just, you know, and there was angels there too. Déjenme decirle, en el tiempo que Jesús comenzó la Biblia, ¿cómo Jesús se presentó ante Moisés? Cuando Moisés quería saber a quién era el que se le había manifestado, Jesús, ¿cómo se presentó? ¿Quién le dijo cuando Yo soy. el yo soy?
Mis queridos hermanos, aquí Jesús dio una lección grandísima y lamentablemente ya veo que el tiempo se me está agotando, pero quiero decir algo por encimita. El grupo que rodeó a Jesús dice, pero entonces Jesús manifestó su poder divino cuando dijo, ¿a quién buscáis? Y él dijo, yo soy. Cayeron de espalda en el suelo. Jesús formuló la pregunta para que pudieran ser testigos ellos de su poder y tuvieran evidencia de que podría librarse de las manos de ellos si él quería. Jesús les demostró, le dio un mensaje directo a cada uno de ellos que si él quiere, ninguno de ellos lo hubiesen podido aceptar. Porque el hecho de reconocer él que él es Dios, toda la humanidad cae al suelo. No, ese es el poder de Dios, mis queridos hermanos. Dice, ¿cómo se sintieron los discípulos y Judas al ver el despliegue de poder de Jesús? Dice, los discípulos comenzaron a albergar la esperanza cuando vieron que esa multitud armada a palos y a espada caía a tierra tan rápidamente. Cuando se levantaron y rodearon de nuevo al Hijo de Dios. Ahora los discípulos y Judas dijeron, ok, nos salvamos. Jesús va a pelear. Jesús los va a destruir, nos va a liberar. Comenzaron a tener la esperanza. Pero ¿qué decidió hacer Pedro cuando vio que Jesús había sido rodeado? ¿Qué decidió hacer Pedrito? ¿Alguien se acuerda? Cortarle la oreja al soldado. Cortarle la oreja al soldado. ¿Por qué piensas que actuó de esa manera, mis queridos hermanos? ¿Por qué ustedes piensan que Pedro actuó de esa manera? Pensó que estaba Dígame. Pensó que estaba defendiendo a Jesús. Muy bien. Y ahora, vamos muy bien. ¿Y piensas tú que eso estuvo bien? No. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Ahora le pregunto a ustedes. Si ustedes hubieran, acuérdense que estamos imaginando lo que nosotros somos los discípulos. Si usted hubiese estado allí, ¿usted hubiese hecho lo mismo que hizo Pedro para tratar de defender a Jesús? ¿Quién sabe? Who knows? Interesante. Pedro fue movido con la intención de ¿qué? De ayudar, de defender, de rescatar a aquel a quien él amaba. Dice, Pedro desvainó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús ordenó que envainara su espada diciéndole, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Elena G. de White dice que cuando los ángeles escucharon, escuchen en esta parte, ¿cuánto me quedan? 9 minutos. Elena G. de White dice que cuando los ángeles escucharon estas palabras que Jesús dijo, ¿acaso tú no piensas que yo puedo orar a mi Padre y él no va a mandar 12 legiones de ángeles? Dice que los ángeles se llenaron de esperanzas. ¿Por qué cuando Jesús dijo esto, ustedes piensan que los ángeles se llenaron de esperanza? ¿Qué ustedes piensan? Because they were ready to help them. Exactamente. Porque ellos pensaban, dice, vi que cuando pronunció estas palabras, el rostro de los ángeles se animó de esperanza. Querían en ese preciso momento los ángeles allí mismo rodear a su comandante y dispersar a la irada multitud. Los ángeles estaban listos, al igual que Pedro, que estaba dispuesto en ese problema, estaba arriesgando su vida para defender a su maestro. Los ángeles querían hacer lo mismo. Es su comandante, es su líder. ¿Cómo es posible que ahora quieran hacerle daño a este? Y los ángeles estaban listos. Cuando Jesús dijo eso, dijo, ok, solo necesitamos la orden y será hecha. Pero nuevamente el pesar se apoderó de cada uno de los ángeles cuando Jesús añadió las siguientes palabras. Esto está en Mateo 26:54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que se haga así? Y los ángeles entendían que Jesús tenía que morir. Y aunque no querían aceptarlo, Jesús dijo, ¿cómo es si hago esto? Se va a cumplir esta profecía.
los corazones de sus discípulos también se hundieron en ese preciso momento en desesperación, en amarga frustración, cuando vieron que Jesús permitía que sus enemigos se lo llevaran. ¿Y cómo es posible que este que es el Hijo de Dios está siendo llevado sin hacer el más mínimo esfuerzo de resistencia? Sus discípulos quedaron chasqueados. Pregunta que les quiero hacer: ¿por qué los discípulos quedaron chasqueados? Because they were thinking that he was going to be a king on this earth. And they got upset because he got arrested. They thought, you know, especially after that he died, they go, that's it, it's done. This is all, they were upset. Bien. ¿Alguien más? Se dice que quedaron chequeados porque vieron a su maestro fue llevado, fue encarcelado. ¿Ustedes piensan que hubo algo más por la cual sus discípulos... y porque se dijo también porque pensaban que Jesús iba a reinar aquí, iba a conquistar, y ahora estaba siendo llevado sin la mínima resistencia. ¿Ustedes piensan que hubo también otra razón por la cual fueron chasqueados, desanimados, estaban siendo frustrados en este preciso momento y no podían entender la magnitud de todo lo que estaba sucediendo? ¿Alguien opina? Sé que lo piensan, pero a veces no lo dicen. Miren, mis queridos hermanos, hacían unas horas antes de que todo este evento sucediera, y Jesús sabía en la condición que se encontraban, Jesús quería fortalecerlos. Y Jesús, de la forma que quiso fortalecerlos, les dio un secreto, que era el que Jesús mismo iba a aplicar antes de que sucediera el evento. ¿Qué fue lo que Jesús hizo antes de que vinieran a arrestarlo? ¿Qué Jesús estaba haciendo antes de que fuera arrestado? He was in prayer. Orando y velando. Orando y velando. Y les dijo a sus discípulos que lo hicieran. Se lo dijo 3 veces y sus discípulos estuvieron durmiendo. ¿Cómo es posible que nosotros podemos reaccionar de la forma correcta si pasamos nuestra vida espiritual durmiendo, mi querido hermano? Diciendo que somos discípulos de Jesús, pero seguimos durmiendo. Jesús estuvo listo porque Jesús se mantuvo velando y orando, preparándose para el evento que iba a suceder. Mis queridos hermanos, nosotros no estamos desapercibidos por el momento tan fuerte que vamos a pasar, donde nuestra fe va a ser sacudida como la fue la de los discípulos en aquel entonces. Y Jesús nos está haciendo recordar que tenemos que estar velando y orando. Los eventos van a suceder, estés listo o no. Y nuestra fe va a ser chasqueada si no estamos siendo preparados para lo que está por suceder. Miren cómo termina de una manera triste, mis queridos hermanos, este capítulo. Y quiero elaborar en los 3 minutos que me queda cómo termina este capítulo. Dice la sierva de Dios lo siguiente: los discípulos temieron por su propia vida. Y todos, acuérdense que yo les dije que no estábamos pensando en 12 discípulos, estábamos todos allí, ¿verdad? Y la sierva dice, y todos lo abandonaron y huyeron. Si tú y yo hubiésemos estado allí, como estamos viviendo la fe, la vida espiritual hoy, hubiésemos abandonado a Jesús y huido, mis queridos hermanos. Todos huyeron, todos abandonaron a Jesús queriendo hacer una cosa. Todos los discípulos huyeron y abandonaron a Jesús porque querían hacer una cosa. Todos hicieron algo común. Todos querían salvar su vida. Y muchas veces nosotros pensando que para salvar nuestra vida tenemos que huir, tenemos que abandonar la iglesia, tenemos que abandonar a Jesús, mis queridos hermanos. Y ese, mis queridos hermanos, será la razón
por la cual nuestra perdición será sellada. Porque nuestra vida no está alejándonos, huyendo, abandonando a Jesús. Nuestra vida depende de que mantengamos nuestra mirada, nuestra fe arraigada en nuestro Salvador, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que Jesús quedó solo en manos de una turbia que lo iba a asesinar. Ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a que me metan preso con él. Y si muero, muero con mi Salvador. Ninguno. Todos huyeron queriendo salvar sus vidas. Oh, qué triunfo fue esa noche para Satanás. Y qué tristeza y qué pesar para los ángeles y los hijos de Dios. Fue una noche de triunfo para el enemigo, mi querido hermano. Y una noche chasqueada para aquellos que decimos que somos los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Y cuántas veces tendremos noches chasqueadas porque seguimos huyéndole a Dios? Seguimos abandonando el mensaje que ha sido impartido en nuestras vidas. Dice la sierva de Dios que muchas legiones de santos ángeles, frente a cada una de las cuales había un ángel comandante de elevada estatura, fueron enviados para ser testigos de esa escena. ¿Por qué los ángeles tenían que ser testigos de esa escena, mis queridos hermanos? Escucha lo que dice la sierva de Dios. Se los envió a esos ángeles para que registraran todo insulto lanzado contra el Hijo de Dios y toda crueldad practicada con él, y para anotar todo, mi querido hermano, espasmo de angustia que Jesús sufriera, porque los mismos hombres que se unieron en esa terrible escena lo verán todo de nuevo impreso en vividos caracteres. Mis queridos hermanos, los ángeles registraron allí el acto de cobardía de nosotros los discípulos que estuvimos durmiendo. ¿Cómo abandonamos a Jesús en el momento cuando más nos necesitaba? Y cuando Jesús estaba siendo arrestado, nosotros andábamos huyendo. No estuvimos preparados porque preferimos durante nuestra vida cristiana estar durmiendo. Y todo eso, mis queridos hermanos, quedó registrado. ¿Para qué dice la sierva de Dios? Porque cuando Dios vuelva, Jesús vuelva por su pueblo que le ha sido fiel, aquellos que lo traspasaron, aquellos que hemos abandonado a Jesús, que hemos ignorado su palabra, será puesta como una película. ¿Cuántas veces Dios intervino para salvarnos? Y nosotros lo hemos rechazado. Todo ha quedado registrado. El juicio de Dios es un juicio justo. La pregunta en esta ya casi noche, mis queridos hermanos, ¿seguiremos traicionando a Jesús? ¿Seguiremos diciendo que somos cristianos pero no vivimos el evangelio que predicamos? Hoy Jesús está haciendo un llamado sagrado. Jesús quiere salvarte. Durante esta semana que estuve haciendo este tema, he pasado por muchas cosas, de las cuales no les puedo contar en este preciso momento. Pero en este tema hubieron dos palabras que siguen resonando durante toda la semana en mi mente. Y es cuando Jesús les dijo a ellos, no pudieron mantenerse despiertos tan siquiera una hora. Velad y orad. Velad y orad para que no seáis tentados. Mis queridos hermanos, el evento que tú y yo estamos esperando está por suceder. Yo personalmente estoy muy preocupado. ¿Cuál es mi preocupación? De que no estemos preparados, de que no estemos listos, de que estemos durmiendo. Y es por eso que Dios ha puesto en mi corazón. He comenzado ya hacerle un tema y quiero hacerle una invitación a todos aquellos que escuchen este video, a todos aquellos, voy a tratar de postearlo esta misma noche,
y todos ustedes que quieran hacer parte de ellos, quieran invitar a alguien, quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes. Quiero hacer un amanecer con Cristo. Me voy a levantar mañana en la mañana. Yo no sé qué tú tengas en tu agenda. Ojalá que si la estoy interrumpiendo, alabado sea Dios, que la interrumpamos, porque Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Amén. Y quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes, el que quiera. Esto no es obligado, no se sientan mal que tienen que hacer. El que quiera, voy a utilizar esta línea, no le pedí permiso a Eneida, y quiero que me perdone. Pero Dios lo ha puesto en mi corazón y quiero invitarlo a cada uno de ustedes que nos levantemos mañana en la mañana, a las 5 de la mañana. 5:00, pum, nos conectamos en esta misma línea. Y vamos a hacer un despertar, pero nos vamos a quedar despiertos. Vamos a aprender de lo que los discípulos en aquel entonces fallaron. Hoy nosotros hemos aprendido y le vamos a mostrar a Dios que sí vamos a estar velando, vamos a estar orando y queremos que Dios derrame el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, su iglesia. Y yo quiero hablarle a ustedes de lo que conlleva, mis queridos hermanos, velar y orar. ¿Qué propósito Dios tenía para decirle a sus discípulos velar y orar? ¿Por qué Dios quiere que nosotros como pueblo adventista estemos orando y velando? Dios ya estoy trabajando y para la gloria de Dios esta mañana a las 5 de la mañana voy a tener ese tema listo para cada uno de ustedes. Aquel que sienta en su corazón que Dios te está llamando, que Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, maravilloso en tu hogar, que quiere tener un propósito, que entiende de que Dios, mientras estuvimos en la reflexión de hoy, que Dios te ha mirado, que Dios ha mirado tus pensamientos, que Dios ha mirado las intenciones de tu corazón y tristemente vio que lo ibas a abandonar. Pero hoy quieres decirle a Dios, quiero que quites ese pensamiento y quiero que me mantenga en tu redil, que tu sangre me perdone, me limpie de todo mal y me dé una segunda oportunidad. Si estoy hablando de alguien de forma especial, quiero conectarme contigo mañana a las 5 de la mañana. Quiero hacer la invitación general, inviten a sus amistades, amigos, aquellos que quieran conectarse y entender lo que el Señor quiere de ti y de mí, aprender lo que es velar y orar, quiero extenderle esta invitación. Antes de culminar, quiero ponerle una alabanza y de manera muy especial quiero extenderle nuevamente el llamado para que puedan sacar cita y puedan estar conectados con su servidor y con Dios a las 5 de la mañana, mis queridos hermanos. Vamos a tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo
esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Wow, mis queridos hermanos, qué lindo sentir cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros. En este preciso momento, quiero dejarles saber, me gustaría que cada uno de ustedes se pudieran dar cita. Este programa no va a ser grabado, porque este programa va a ser dirigido especialmente para aquellos que quieren que la mirada de Dios sea puesta sobre su vida. Aquellos que anhelamos que Dios no quite su mirada en nosotros. Y aunque ve que nos falta mucho, también ve cómo puede solucionar nuestras vidas para que la mirada de Jesús pueda ser tan profunda que cambie nuestras vidas y nosotros comencemos a reflejar el carácter de Cristo. Quiero orar, pero quiero seguir insistiendo en sus corazones para que se puedan dar cita esta mañana a las 5 de la mañana, el domingo a las 5 de la mañana. Y estemos orando toda la noche para que el poder de Dios se pueda manifestar de manera especial en su hogar. Oremos. Mi querido Padre, te alabo y glorifico, porque sé que queda muy poco tiempo. Tantas cosas quisiera hacer, a tantas personas quisiera con tu mensaje alcanzar, pero solo dependo de hacia dónde tú quieres dirigirme. Ayúdame a alcanzar a esos corazones que están dispuestos a ser tocados por ti. Yo te alabo y glorifico porque mientras estudié este tema,
sí pude ver tu mirada mirándome a mí. Y cuánto lamento que aquellos discípulos en aquel entonces fallaran. Y sé que hoy muchas veces te he fallado, pero quiero ponerle un fin a esa etapa de seguir cayendo. Y ahora quiero darle un comienzo a vivir una vida sujetada en tu mano. Ya no quiero ser yo el que te sostenga, porque cuando soy yo el que te sostengo, te dejo ir. Ahora quiero que seas tu Padre el que me sostenga, el que sostenga a mi hogar y a mi familia. Porque cuando eres tú el que nos sujeta, Padre, tú no nos vas a soltar. Yo sé que cada persona que se ha dado cita está pasando por momentos difíciles. Muchos están teniendo enfermedades, familiares siendo afectados. Todos estamos dolidos. La adversidad, el cansancio. Preferimos quedarnos durmiendo porque estamos cómodos y pensamos que así nos podemos recuperar. Pero ayúdanos a entender que nuestras baterías son recargadas cuando oramos y velamos. Bendice a todas las personas que se han conectado hoy, a los que van a escuchar este tema, que de igual manera todos hayamos sentido que hemos sido bendecidos por ti. Dirígenos hoy siempre y ayúdanos siempre, Padre, a ponerte como el centro de nuestros hogares, el centro de nuestras vidas. Permite, Padre, cada que va a comenzar esta nueva semana, que podamos comenzarla con tu bendición. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.